Hoy vamos a hablar sobre una palabra, una actitud que tiene connotaciones negativas muy grandes, y yo soy el primero que admito que las he tenido durante muchísimo tiempo, que es la ambición. Y os voy a contar lo que para mí, por qué en un momento, cuando descubrí qué es realmente la ambición, desde mi perspectiva por supuesto, entendí que no era algo malo, sino todo lo contrario. Cada vez me gusta más hablar de ambición. ¿Por qué? Básicamente porque para mí la ambición es la gasolina de nuestro motor profesional. No me atrevo a decir que es imposible, pero sí que es muy improbable que lleguemos profesionalmente muy lejos si no tenemos ambición. Y dejad que me explique, porque tengo que matizar bastante todo lo que voy a decir hoy para que algunas cosas no se malinterpreten, porque estamos hablando de una palabra que tiene una carga, yo diría, social, cultural, un estigma detrás muy grande, porque yo, por lo menos en la cultura social que yo he vivido, la ambición suele estar asociada a los típicos, en el mundo profesional hablo, pues a los típicos tiburones, a los pelotas que hacen lo que sea por crecer profesionalmente, a aquellas personas que si te pueden pisar para ir un poquito más arriba, te pisan, y aunque no suban, te pisan igual. Ese es el estigma que supongo que viene pues creado de series, películas, de la inercia de lo que piensa la gente, que piensa eso solo porque siempre se ha pensado así, etcétera, etcétera, que al final pues la palabra ambición a veces cuesta usarla en determinados contextos, porque la gente, yo sé que en determinados contextos, si yo digo soy una persona muy ambiciosa, hay quien me va a mirar mal y va a decir, ojo el tiburón. Lo sé, porque tienen ese mismo estigma que yo tenía hace unos años y que ahora ya no tengo. De hecho, y como os decía, parte de mi crecimiento profesional ha venido por este combustible que es la ambición, que no siempre la he tenido, pero que hace unos años, bueno, lo conté en la newsletter hará 3 semanas aproximadamente, no lo recuerdo porque soy muy malo en todo esto, mi tiempo pasa a una velocidad diferente. Hace unas 3-4 semanas como mucho, que en la newsletter semanal pues envié la hoja de feedback que un anterior jefe que había tenido me pasó y me dijo, pues mira, en estos puntos eres bueno, en estos puntos eres malo. Y una cosa que me dolió muchísimo es que me dijo que uno de mis puntos débiles era la ambición, cuando yo siempre había pensado que era ambicioso. Pero cuando esta persona, que para mí en todo esto su feedback tenía mucho valor para mí, cuando me dijo que una de mis carencias o debilidades era la ambición, me hizo pensar, decir, pues igual es que no lo estoy enfocando bien. ¿Cómo puede ser que yo piense que sea muy ambicioso y esta persona, que para mí tiene muchísimo criterio en lo que me está diciendo, me diga todo lo contrario? Hay algo, o él está muy equivocado o yo estoy muy equivocado. Y en ese momento, en eso, os aseguro que tenía claro que era yo el que estaba muy equivocado. Entonces hice un proceso de reflexión sobre por qué había esa diferencia entre lo que yo pensaba y esa persona pensaba. Después de darle muchas vueltas, esto no es que me sentara un mes a pensar, a reflexionar en el Tíbet sobre la ambición, sino que es algo que hay determinadas cosas, como a todo nos sucede, que pues voy metiendo en mi cabeza y las voy como rumiando poquito a poco, les voy dando vueltas y de repente hay un día que empiezo a conectar conceptos y ¡pum!, se me enciende una bombilla y me doy cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y con la ambición me pasó exactamente eso. ¿Qué pasa? La ambición, lo que me da la sensación que todos entendemos que es la ambición, es querer conseguir cosas grandes, hacer algo espectacular, crecer mucho, lo que sea. Creo que esa sería la definición informal de lo que todos tenemos en la cabeza, de más o menos de lo que es la ambición, con muchísimos matices, por supuesto. Y ahí nace el error. Y ahí nace también mi error cuando yo creía que era ambicioso. ¿Sabéis por qué? Porque realmente eso no es. Tu querer conseguir cosas grandes a secas no es ser ambicioso.
es, vamos a decirlo, ser un soñador, tener grandes deseos de hacer cosas, pero ya está. Con todo este proceso de reflexión, yo me he dado cuenta que realmente la ambición es alinear esos deseos de hacer cosas grandes con las acciones que tomas a cabo para conseguir esos deseos. Es una combinación de querer y de hacer para conseguir eso que quieres. Eso es la ambición, eso es ser ambicioso. Si no, simplemente eres un soñador. Una persona ambiciosa es la que pasa a la acción, quiere conseguir cosas grandes y pasa a la acción. No se queda solo en querer conseguir, no se queda solo en querer ser un soñador, sino que se mete a intentar darle caña y alcanzar lo que quiere alcanzar, que sea grande. Eso es para mí una persona con ambición, que actúa en consecuencia de aquello que quiere. En el momento en que entendí eso, fue cuando realmente pasé a la acción y, curiosamente, empecé a ser de verdad ambicioso y las cosas empezaron a suceder. Porque hasta ese momento, digamos, había un desajuste entre a dónde yo quería llegar y lo que estaba haciendo para llegar ahí. Es decir, a donde yo quería llegar era muy superior a la acción que yo estaba tomando de verdad. Por lo tanto, estaba siendo un soñador, pero que iba a conseguir poco. En el momento en que yo todo esto lo estoy explicando haciendo gestos con las manos, como la ambición está, el deseo está aquí arriba y la capacidad de trabajo o las acciones están aquí abajo. Yo algún día lo tendré que grabar en vídeo, que igual sería mejor. En el momento en que empecé a alinear lo que quería con las acciones que tenía que llevar, o sea, con la capacidad de esfuerzo y la capacidad de trabajo y de sacrificio para conseguirlas, es cuando realmente las cosas empezaron a funcionarme exponencialmente mejor que a mi entorno profesional, por decirlo de alguna manera. Vale, es muy fácil. A veces, si solo miramos a nosotros mismos, es un poco complicado ver si estamos creciendo exponencialmente o no profesionalmente, pero cuando empiezas a ver a tu alrededor, cuando se ve fácilmente, porque dices, yo en poco tiempo he conseguido esto, y personas que para mí son de referencia en poco tiempo, pues han conseguido menos. Es muy fácil compararlo, lamentablemente. Sé que no es lo mejor del mundo, pero se ve claramente. Pues eso. Igual no hace falta conseguir cosas tan grandes, sino no hace falta dedicarle tanto tiempo a pensar, pues yo en X tiempo, en X años quiero conseguir esto, sino en dedicarle ese tiempo que estás pensando y que estás soñando despierto, en pasar a la acción y en ser consecuente. ¿Quieres conseguir eso? Me parece perfecto, lo que sea. Pero entonces vas a tener que dedicarle este tiempo, estos sacrificios y estas prioridades para conseguirlo. Si lo alineas, entonces estás siendo realmente ambicioso y estás dejando de ser un soñador para ser una persona que ya está empujando por conseguir aquello que quiere. Esa es para mí la definición de ambición. Pero más allá de la pura definición, que sé que si vamos a la RAE dirá una cosa, dirá lo que sea, me da igual. Para mí lo importante es entender ese concepto de alinear lo que queremos con lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir lo que queremos. Eso es la ambición y eso es lo que a mí más me ha aportado de todo este proceso de reflexión. ¿Por qué hablo de ello? No solo porque es algo que yo he vivido y que llevo muchos años trabajando y tengo claro que la ambición es otro de esos de esas, no sé si diría habilidades, capacidades o como lo queramos catalogar, que ha supuesto una ayuda y un punto de inflexión en mi carrera profesional, sino porque es que lo veo muy habitualmente personas que están muy desalineadas entre lo que quieren conseguir y lo que están dispuestos a hacer. Y así es como no llegan las cosas. ¿De acuerdo? Así que espero que esta reflexión os sirva a vosotros también, tanto como me sirvió a mí, y que alineéis lo que queréis conseguir con lo que estéis dispuestos a hacer y sobre todo paséis a la acción, que es la única forma en la que se consiguen resultados. Con esto yo me despido hasta mañana. Gracias por estar ahí, como siempre digo, por estar detrás de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis, que me da igual.
y mañana continuamos con más. Adiós. Gracias por ver este video, y suscríbete para ver más. Hasta la próxima.